Buenos días. Es un placer darles la bienvenida a la Universidad de Panamá una vez más, en general y en particular al Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá. Antes de iniciar este acto, yo quisiera que guardáramos simbólicamente un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de la doctora Ligia Herrera. Gracias. Nos ponemos de pie. Muchas gracias. Es simbólico y además quiero señalar pues que mientras se hacía el estudio también fallecieron la doctora Carmen Miró y Carmen Anthony también, ¿no? Mireya Correa, o sea, estamos guardando el minuto de silencio por todas, pero como lo de la doctora Ligia Herrera fue reciente, es lo que más tenemos cerca, ¿no? Bueno, hay una chica que va a decir unas palabras. A ver, hija, ¿tienes el micrófono abierto? Ten este, pues. Muy buenos días a todos. De parte de BIE queremos darles las gracias a todas y autoridades presentes. De parte de BIE le damos las gracias por estar aquí y acompañarnos en esta mágica experiencia que es la presentación de un libro de pioneras en las ciencias. A menos niñas que se interesan por las vocaciones STEM, porque no tienen referentes. Pocas veces en los informativos, por ejemplo, sale una matemática o una informática hablando. Necesitan ver que hay mujeres que han alcanzado el éxito en esas profesiones. No es solo la escuela, es la sociedad y aquí es donde hay que hacer un gran esfuerzo. Cristina Escabón, bióloga e investigadora. Como primer punto… Espérate un momentito. Gracias. Cierra ya. Como estaba emocionada por el minuto de silencio, olvidé mencionar que hoy contamos con personalidades extraordinarias. Tenemos acá a dos de las pioneras. ¿Se puede levantar, por favor? Doña Marcela y doña Damaris. Dos de las pioneras. Además tenemos personalidades de la Universidad de Panamá. Acá están nuestras queridas amigas Alma Montenegro de Fletcher, la doctora Ana Elena Porra, la doctora Lesbia Rocha, la laureada Premio Miró Alondra Badano, la doctora Iván Torres, nuestro querido amigo el profesor Denis Chávez. En fin, hay una infinidad de personas brillantes que además acompañan al Instituto de la Mujer en sus diferentes actividades. Por allá está saludando la ingeniera MacPherson también. Como preámbulo, porque ya corre el tiempo, solo quiero decirles que el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia se conmemora hace poco. La primera vez fue en 2016. Es una iniciativa de UNESCO y ONU Mujeres, porque yo creo que ya ustedes saben que efectivamente hay menos mujeres en la ciencia, sobre todo en las llamadas STEAM, que varones alrededor del mundo. Según Naciones Unidas, una de cada tres investigadores son mujeres. Y en términos generales, la mayoría está en lo que se llama las ciencias de la vida y las humanidades, lo que se conoce como STEAM, la mayoría son varones. Esta semana se ha estado celebrando en la sede de las Naciones Unidas una serie de actividades relacionadas a este tema de la mujer y la niña en la ciencia. En Panamá también hemos estado desarrollando varias actividades. Esta semana, hoy concretamente aquí en la Universidad de Panamá, vamos a presentar el libro Pioneras de la Ciencia, que son un selecto grupo de investigadoras coordinadas por la doctora Eugenia Rodríguez Blanco. Mañana hay una actividad en la Universidad del Istmo a las 10 de la mañana y me dice acá la doctora Ivonne
Torres, que es la presidenta de Ciencia en Panamá, que hay 5 cupos disponibles para esta actividad. Es para jóvenes, así que si quieren asistir, bueno, para jóvenes estudiantes, porque jóvenes somos todos, para jóvenes estudiantes, se pueden inscribir con la doctora Ivonne. ¿Te puedes parar para que sepan? Con la doctora Ivonne Torres, que es la presidenta de Ciencia en Panamá, se pueden inscribir. Bien, sin más, le damos paso a acá la niña, va a leer la hoja de vida de la doctora Eugenia Rodríguez. Gracias por estar aquí. Continuamos con lo que es la presentación del libro, que es lo que rescata la obra de 24 mujeres panameñas, la mayoría poco conocidas, que fueron un recurso en diversas áreas que hace científico del país. Rescato del libro del mensaje por No me resignaré a ser maestra, pioneras en la ciencia en Panamá, por Eugenia Rodríguez y Patricia Rogers. Daremos a inicio con la presentación de la doctora Eugenia Rodríguez, que es doctora en Antropología Social y magíster en Género de Desarrollo. Tras doctorarse, realizó una estancia postdoctoral en el Colegio de Postgrados de México como investigadora y consultora en temas de género y electricidad. Ha trabajado en instituciones académicas, así como organizaciones internacionales y agencias de Naciones Unidas en diversos países como Brasil, España, Mozambique, Cabo Verde, México, República Dominicana y Panamá. Desde el año 2014 estuvo vinculada a la Universidad de Panamá como investigadora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y forma parte del Sistema Nacional de Investigación CNI de la CENACIT. Actualmente es la CIEPS, Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Ha participado como docente en diversos cursos de posgrado, autora de Aproximación Antropológica al Debate entre Género e Interculturalidad, Reflexiones desde Panamá, y del libro. En este lugar relata coral etnográfica sobre la vida en una cárcel de mujeres de Panamá, mujeres indígenas, migrantes, entre otros. Últimamente ha trabajado en el tema del embarazo adolescente, entre otros, y como su última es el libro de Pioneras. Es coordinado por la doctora Eugenia, que tiene una gran capacidad para trabajar en equipo y promover la investigación. Nuevamente, como acostumbramos a hacer todo al revés, disculpas a la jovencita, ha llegado nuestro rector, el doctor Eduardo Flores Castro. Un aplauso y le damos el micrófono para que dé un saludo a todas las mujeres brillantes que están en esta sala y a las pioneras de la ciencia. Doctor. Muchas gracias, puede ir ahí. Perfecto, perdone que el podio es suyo. Bueno, buenos días. Primero, disculpen, llegué tarde, tenía un compromiso en rectoría y cuando venía bajando para acá me dice alguien, rector, tiene el pantalón roto. Así que tuve que ir a casa a cambiarme, ¿no? Me complace muchísimo estar aquí acompañando a la presentación de esta hermosa, fabulosa y fantástica obra. Quiero decirle que la disfruté mucho leyéndolo muchísimo, ¿no? Me encantó. Creo que debería ser un libro de lectura obligatoria para todos nuestros estudiantes en las escuelas medias, inclusive para la discusión también en algunos foros de debate de la universidad, como estas, y estoy seguro que además de ellas hay muchísimas más en nuestro país que han aportado a la ciencia y que tienen un valor de vida increíble que debería servir de ejemplo para las actuales y las futuras
desde el punto de vista de dar espacio a las mujeres. En este momento el 67% de la matrícula de la universidad son damas, pero también las egresadas, el 67% en todas las carreras, y cuando digo todas es todas, también son damas. Nosotros empezamos con una matrícula de 175 estudiantes el 7 de octubre de 1935. En ese momento, la matrícula de esos 175, teníamos aproximadamente un 30% de damas en aquel momento. Pero luego encontré unas cifras muy interesantes. 12 años después, en el primer semestre de 1948, las cosas ya empezaron a cambiar. Y teníamos una matrícula de 1.615 estudiantes 12 años después en la Universidad de Panamá, y el 51% eran hombres y el 49% eran damas, ya en el 48. Pero fíjense algo más curioso. En la carrera de español teníamos 75 estudiantes, 44% eran hombres, 56% eran damas. En la carrera de las ciencias médicas, premedicina, farmacia, teníamos 109 estudiantes en el 48, 26 eran hombres, 78% eran damas. En los cursos de extensión para obreros, los cursos de extensión para obreros es lo que hace actualmente la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad, a personas que no tienen la formación de escuela secundaria, pero sí llegamos hasta allá. Pues resulta que en esos cursos el 9% eran hombres y el 91% eran damas. En Derecho y Ciencias Políticas, el 6% eran hombres y el 94% eran damas. En Ingeniería y Arquitectura, que incluía varias carreras, el 6% eran hombres y el 94% eran damas. E incluso en los cursos de oyentes, el 39% eran hombres y el 61% eran damas. Le hablo de 1948, nuestro primer semestre, en ese momento. La universidad después de esto ha tenido diferentes evoluciones por diferentes razones, pero la tendencia natural de esta universidad, que vamos a empezar este primer semestre con 100.000 estudiantes, de esos 100.000 estudiantes, 67% sean damas. Y que yo creo que la sociedad panameña está cambiando, todo está cambiando desde el punto de vista de reconocer y aceptar que las mujeres en muchos casos lo hacen mucho mejor que nosotros, los varones, y prueba de ello está que de las 5 facultades de ciencias de la salud, enfermería, medicina, odontología, psicología, farmacia, por elecciones, las 3 son decanas de la Universidad de Panamá. Muchas gracias y felicidades a todos. Comentando la obra, le da muchísima importancia y muchísimo significado. Muchas gracias. ¿Empezamos ya? ¿Se puede poner ahí? ¿Se puede poner aquí o hablo con este? Hablo. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Araceli, por la invitación. La verdad es que Araceli hace magia en el Instituto de las Mujeres de la Universidad de Panamá para hacer tantas cosas con tan pocos recursos y cosas tan importantes. Siempre que nos llama, estamos ahí, somos muchas las que creemos, confiamos y apoyamos a la doctora Araceli de León. Así que, bueno, este es uno de los muchos eventos en los que estamos y estaremos al lado del Instituto de las Mujeres de la Universidad de Panamá. Gracias, Araceli.
Bueno, no quería hacer una corrección para que no sientan que estoy tan dispersa. No soy experta en género y electricidad, sino en género y etnicidad. Pero bueno, simplemente ese detalle. Bueno, no veo bien desde aquí, así que me pondré un poquito así. Bueno, como saben, el libro Pioneras de la Ciencia es un libro que surge de una investigación que tiene el mismo nombre, que desarrollamos en los últimos 2 años y que tuvimos la enorme suerte de presentar en el Instituto Nacional, en el aula máxima del Instituto Nacional el año pasado, el 10 de octubre. Fue un día absolutamente mágico poder hacerlo en el mismo aula donde 100 años atrás Clara González, la primera abogada, la primera mujer graduada de estudios universitarios en el país, dijera a todo ese público presente, un público selecto en el aula máxima, la importancia de la educación de las mujeres. Hace 100 años fue exactamente cuando Clara González ocupó ese espacio y nosotras tuvimos la oportunidad de poder presentar el libro que recoge, entre otras, la vida y la obra de ella misma, ¿no?, de Clara González. Hemos hecho algunas otras presentaciones. Era muy importante para nosotras también venir aquí a la Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá es central en la vida y la obra de las pioneras de la ciencia en el país. Obviamente es el alma mater de muchas de ellas, igual que lo fue el Instituto Nacional. Así que bueno, para nosotras, si tenía mucho significado presentar el libro en el Instituto Nacional, también lo tiene el poder hacerlo aquí en esta casa, en la Universidad de Panamá. Así que bueno, muchísimas gracias, rector, muchísimas gracias, Araceli, por permitirnos esta presentación. Bueno, yo quería compartirles varias cosas en relación al libro. Siempre cuando nos preguntan, sobre todo en los medios de comunicación, sobre el libro, nos hacen estas preguntas, ¿no? La primera es ¿de dónde surge? La verdad es que no veo, no sé si creo que voy a tener que utilizar el otro micrófono. Voy a apagar por aquí. Así se escucha bien, ¿verdad? Vale, pues casi prefiero así. Bueno, ¿cómo, de dónde surge? ¿Con qué propósito lo hicimos? Cómo lo hicimos y qué nos cuentan sus biografías, porque no se trataba solo de hacer biografías sobre las mujeres precursoras de la ciencia, no queríamos saber qué nos decían esas vidas y esas obras de las primeras científicas. Esas son las preguntas que me gustaría compartir con ustedes. La primera, cómo surge este libro, es importante ubicarlo en el contexto de un estudio previo, un estudio científico que hicimos entre un grupo de investigadoras, entre ellas la doctora Nadia de León, que se encuentra aquí presente, la doctora Yolanda Marco, que también se encuentra aquí presente. Nosotras hicimos un estudio sobre la participación de las mujeres en la ciencia en Panamá. Lo hicimos en el año 2018 y lo hicimos para la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ese estudio demostró que todavía existen condiciones de inequidad de género para participar en la ciencia, que los hombres y las mujeres no tienen las mismas condiciones para participar y para mantenerse en la ciencia, en las diferentes áreas científicas y en las diferentes posiciones de la ciencia. El estudio reveló que nos cuesta más llegar a posiciones en la ciencia y nos cuesta más mantenernos en esas posiciones. Nos demostró además que existe todavía una segregación que es horizontal. Hay más mujeres en determinadas áreas científicas que en otras, todavía está muy segregada la educación, en general la educación secundaria, pero que también hay una segregación vertical. Esta se visibiliza menos, pero es muy importante. La segregación vertical nos informa que las mujeres están mucho menos en los puestos más altos de la ciencia, en los puestos de toma de decisiones, en los puestos de mayor reconocimiento, de mayor valor social y reconocimiento también económico. Así que existe esa segregación vertical. Nosotros hicimos una infografía, que es esta, la de la tijera. La hicimos utilizando una de las metáforas que se utilizan más en la literatura sobre género y ciencia. Es la metáfora del efecto tijera. El efecto tijera nos habla de que las mujeres son más como estudiantes. Esto es una gráfica que representa, los puntos rojos representan los datos de las mujeres y los puntos verdes los datos de los hombres. Y aquí abajo tienen indicadores que van mostrando
cómo se va avanzando, cargos que representan el avance en la carrera científica. Para que se den cuenta, el último puesto es el puesto de secretario de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aquí tenemos directores de centros de investigación y rectores de universidades, y en el principio tenemos estudiantes universitarias. El doctor Flores ya lo estaba diciendo, definitivamente las mujeres se gradúan más que los hombres en los estudios superiores, somos más graduadas, en una proporción muy alta, además, casi el 70%. Sin embargo, ¿qué pasa? Que las mujeres, cuando avanzan en esa carrera científica, se van perdiendo y los hombres se van quedando. Esto es precisamente lo que nos preocupa, este sorpaso que ocurre en un momento de la carrera científica que hace que las mujeres vayan dejando esas carreras y no ocupen puestos de investigadoras, de directoras, de centros de investigación, que no reciban membresía en el Sistema Nacional de Ciencia, que no formen parte de las publicaciones más importantes o que no puedan hacer patentes. Definitivamente es ahí precisamente donde tenemos que poner la atención. Igualmente ocurre la segregación horizontal, o sea que está muy bien que días como hoy, como mañana sobre todo, seamos capaces de visibilizar, de incentivar, de crear referentes en las niñas que puedan llevarles el mensaje de que ellas también pueden ser tecnólogas, pueden ser informáticas, pueden ser ingenieras. Definitivamente eso hay que seguir haciéndolo, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta esa segregación que es vertical. Ese estudio entonces reconoció que había muchos condicionantes de género que generaban esta situación, una situación de pérdida de mujeres a lo largo de la carrera científica, y que, entre otras cosas, esos condicionantes de género tenían que ver con los roles de género, con las relaciones de género y con los estereotipos de género. Esos estereotipos de género se tienen que combatir desde la infancia, en las diferentes instituciones, en la familia, en la educación, en las instituciones educativas, por supuesto, pero también hay algo que podíamos hacer, decíamos en el estudio como recomendación. Es muy importante que se reconozca que hay mujeres que han hecho ciencia en este país, que no es necesario inventarnos ahora o forzar el presentar a mujeres científicas que siempre han existido y han hecho grandes aportes, y visibilizarlas no solo es un acto de justicia, sino que además tiene el efecto de crear referentes en las jóvenes, y nos manda el mensaje de que las mujeres también hacemos ciencia y que las mujeres hacemos una ciencia muy importante, muy necesaria, desde la perspectiva de las necesidades que tenemos nosotras. Gracias. Después de plantear todo esto en este estudio, y es muy importante siempre que hagamos referencia a este estudio, porque este proyecto viene de alguna manera a responder a las recomendaciones de ese estudio, a una realidad de ese estudio, recibo precisamente aquí en la universidad, un día en la cafetería, a una periodista de la que yo había oído hablar pero apenas conocía. Ella se llama Vania Rocha, es periodista y es escritora, y ella tenía un proyecto literario, biográfico, sobre la primera médica en el país, la doctora Lidia Sogandares. Yo le reconozco que yo no conocía a Lidia Sogandares, y ella vino a hablar conmigo porque ella había sabido que habíamos hecho el estudio de Mujeres y Ciencia, y ella quería saber si podíamos de alguna manera encontrar una vía de colaboración, poder hacer algo juntas con su proyecto y con el trabajo que venía haciendo con Mujeres en Ciencia. Yo le dije que me parecía fascinante, que me parecía súper importante que se pudiera hacer un trabajo de ese tipo, y que le dije en ese momento, yo creo que lo podríamos extender, más allá de hablar de la primera doctora, creo que podríamos hablar también de la primera arquitecta, de la primera bióloga, en fin. El caso es que ahí se gestó el proyecto Pioneras de la Ciencia, entre las dos, tomando un café en esta universidad, y además fue en febrero del año 2020, un mes antes de que empezara la pandemia. Recuerdo que nos vimos y no sabíamos si nos podíamos besar porque ya estaba el virus por ahí danzando. Así que, bueno, ahí surgió entonces el último empujón para diseñar un proyecto que presentamos a la Senasit y que finalmente, bueno, pues fue financiado, y pudimos iniciar el proyecto Pioneras de la Ciencia. El libro de Vania Rocha también salió el año pasado, al mismo tiempo que salió el libro de Pioneras de la Ciencia, se llama La Doctora. Y bueno, ella no ha podido estar hoy aquí, le hubiera encantado, pero ella forma parte del equipo de investigación. Ahora luego les presentaré
a las colegas del equipo de investigación. Decirles que ese proyecto, Pioneras de la Ciencia, lo desarrollamos desde el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, con la financiación, como les decía, de la Senasit. Ese es el logo que diseñamos, y en ese proyecto no solo elaboramos esta obra, sino que hicimos algunas otras cosas. Hicimos unos foros en El País, en Chitré y en David y en Panamá, que se llamaban Porque fueron somos, Pioneras de la Ciencia, porque fueron somos, porque somos serán. En esos foros intentamos poner en diálogo las experiencias de las pioneras de la ciencia con las científicas actuales y con las jóvenes estudiantes de las universidades de esos lugares. Fue realmente muy bonito e inspirador ver cómo se tejían esas redes, esas genealogías de científicas en David, en Chitré y en Panamá. Y bueno, estamos súper agradecidas con las científicas actuales que participaron en esos foros, entre ellas la doctora Ivonne Torres, que está aquí, hablando de su pionera, Melita Rodríguez, la doctora Melita Rodríguez. Esos foros formaron, como les digo, parte del proyecto, pero también hicimos un documental que se titula No me resignaré a ser maestra, parafraseando una frase que escribió Clara González al entonces presidente Belisario Porras cuando no le permitían ejercer como abogada después de haber estudiado la carrera de Derecho. Ella le dijo: no me resignaré a ser maestra. Y entonces así es como se llama el documental, y el documental está disponible en la página web del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, y también elaboramos un libro de cuentos para niñas y niños. Es un libro que recoge la historia de 9 de las pioneras de una forma que resulta inspiradora para las niñas y los niños. Este es el libro, Pioneras de la Ciencia. También lo pueden descargar en la página web del CIEPS, igual que el libro Pioneras de la Ciencia, y bueno, lo hemos distribuido sobre todo en las escuelas. Recoge la historia, como les decía, inspiradora de 9 de ellas de diferentes áreas científicas. Bueno, este proyecto entonces incluyó una serie de actividades, pero de lo que yo les quiero hablar hoy sobre todo es del libro Pioneras de la Ciencia. Ese libro… ¿Perdón? ¿Con qué propósito hicimos el libro? Hicimos el libro con el propósito de generar conocimiento sobre la participación de las mujeres en la ciencia desde una perspectiva histórica. Ya habíamos hecho el estudio diagnóstico sobre la participación de las mujeres en la época, digamos, actual, contemporánea, pero queríamos generar conocimiento también sobre cómo habían sido las condiciones que habían enfrentado las primeras científicas. Y además eso pensamos que podría ser muy bueno porque nos podría ayudar a contrastarlo con la situación actual, con el diagnóstico que ya habíamos levantado, y poder llegar a algunas conclusiones en relación a si ha cambiado mucho la situación de las mujeres en la ciencia en relación a 100, 80 años atrás, ¿no? Pero también, como les decía, queríamos reconocer y generar referentes femeninos y cercanos en la ciencia. Siempre decimos que bueno, es bastante conocida la figura, por ejemplo, de Marie Curie en la ciencia, nadie duda de su importancia y de su relevancia, pero es mucho más inspirador tener referentes cercanos, y además es que existen. Pensamos que podría ayudar mucho más a las jóvenes tener un referente pues panameño, incluso que es de su misma provincia, de su misma ciudad, de su misma comunidad. Así que bueno, ese es el enfoque: crear referentes cercanos, femeninos en la ciencia, que puedan combatir, como les decía, estereotipos. Esto lo hicimos un equipo de investigación. Tuvimos la fortuna de encontrarnos 4 investigadoras que veníamos de diferentes áreas de conocimiento, entre ellas la doctora Yolanda Marco, historiadora, experta en historia de las mujeres, como les decía, la periodista y escritora Vania Rocha, la socióloga Patricia Rogers. Yolanda y Patricia se encuentran aquí. Y bueno, yo soy antropóloga. Entonces, entre las 4 creo que fue una fortaleza el que viniéramos de disciplinas diferentes y que nos encontráramos para hacer esto. Además, fue para mí muy significativo, después de montar el equipo, leer la obra de François Dussart, que en el año 2007 escribió El arte de la biografía, y decía:
La biografía es un género que se encuentra en el punto de intersección entre el oficio de periodista y el del historiador. Precisamente Vani y Yolanda fueron las que lideraron el trabajo biográfico, una periodista y una historiadora. No lo hicimos intencionadamente, pero me pareció que tenía mucho sentido y definitivamente el resultado lo demostró, la importancia de esos dos enfoques para hacer las biografías. ¿Cómo lo hicimos? Lo primero que hicimos fue elaborar todo un marco teórico desde el cual íbamos a analizar las biografías que recogíamos. No se trataba de hacer una compilación de biografías sin más. Como les decía, queríamos generar conocimiento. Utilizamos el mismo marco teórico que utilizamos para hacer el estudio de las mujeres en la ciencia del año 2018. Buscamos qué condicionantes de género se encontraron las primeras científicas en sus trayectorias vitales y profesionales. Después de elaborar ese marco teórico, de definirlo bien, nos tocó definir conceptualmente qué entendíamos por pioneras y qué entendíamos por ciencia, y eso no fue menor, eso nos llevó muchísimo tiempo. Parece una cosa obvia, ¿quiénes son las pioneras de la ciencia? Pues las primeras científicas. Bueno, ¿qué significa ser las primeras? ¿Qué significa hacer ciencia? Tal vez ahora tenemos una definición clara de qué es ciencia por lo que vivimos ahora, por los estándares que hoy nos dicen, nos indican, delimitan qué es ciencia, pero no son los mismos que se enfrentaron las pioneras 100, 80, 70, 50 años atrás. Teníamos que reconocer qué significaba hacer ciencia en su momento y qué posibilidades había de hacer ciencia en su momento para poder evaluar a las científicas en su momento y en su contexto. Así que eso nos llevó a hacer esa definición y definir muy bien también qué íbamos a entender por pioneras, ¿no? Entonces, una vez definimos bien esos conceptos, ya pudimos pasar a la tercera fase, que fue muy complicada, definir los criterios de selección que íbamos a utilizar para seleccionar a las pioneras. Esos criterios de selección están informados por el marco teórico y por la definición conceptual de pioneras y ciencia, y lo dividimos en tres: imprescindibles, que fueran panameñas o que hubieran hecho un trabajo científico importante en el país, que fueran reconocidas como pioneras por sus pares en su momento o los que podrían ser sus pares de sus áreas científicas actualmente, que representaran diferentes áreas científicas porque queríamos explorar. Sabemos que no todas las disciplinas han tenido la misma historia, unas empezaron antes, otras empezaron más tarde, por eso hay pioneras más jóvenes que otras. Queríamos reflejar todo eso y que de alguna manera con las pioneras de la ciencia estuviéramos hablando un poco también de la historia de la ciencia en el país. Como criterios deseables, por supuesto, que hubieran generado conocimiento científico, que hubieran hecho investigación, que hubieran fundado instituciones científicas o dirigido instituciones científicas, que hubieran publicado en revistas de la época, que hubieran generado conocimientos o aportes teóricos y metodológicos considerados importantes por sus pares de sus disciplinas científicas. Y finalmente, criterios afirmativos. Somos muy conscientes de que no todas las mujeres enfrentaron los mismos inconvenientes, los mismos condicionantes. Más allá de los condicionantes de género, existen condicionantes socioeconómicos, étnico-raciales, y queríamos reconocer entonces a las primeras científicas afrodescendientes que tuvieron dificultades adicionales a las científicas blancas o mestizas. Por eso exploramos e investigamos muy bien quiénes podrían ser esas primeras científicas afrodescendientes, y entre ellas encontramos, por ejemplo, a la científica experta en educación, educadora Felicia Santiso, o, por ejemplo, a la viróloga Enid Kut de Rodenice. Así que, bueno, esos criterios imprescindibles, deseables y afirmativos fueron los que nos guiaron para hacer la selección de las 24 científicas pioneras de la ciencia que forman parte de esta compilación. Como les decía, la investigación fue una investigación biográfica. Hicimos muchas entrevistas a personas cercanas a la pionera, cercanas a su vida o cercanas a su obra, personas de su área científica, personas de su familia. Siempre que pudimos, entrevistamos, por supuesto, a la propia pionera, que, como les decíamos antes, tenemos a la doctora Damaris y a la magíster Marcela Camargo. Ambas fueron amablemente entrevistadas y han estado colaborando siempre con la investigación y con la obra. Agradecemos siempre mucho que nos acompañen en las presentaciones.
hicimos, como les decía, muchas entrevistas y también hicimos mucho trabajo de archivo. Fuimos a bibliotecas, centros de documentación, fuimos a sus casas a buscar información en los archivos familiares, archivos audiovisuales, en fin, buscamos en internet. Hicimos un trabajo de investigación biográfica bastante profundo que nos llevó muchísimo tiempo. La verdad es que nos llevó muchísimo tiempo, pero estamos muy satisfechas y muy agradecidas por toda la gente que colaboró en esta investigación. Bueno, aquí precisamente estamos entrevistando a la doctora Damarichea y aquí estamos en la casa de la doctora Reina Torres de Araúz, que tiene una biblioteca maravillosa. Bueno, ¿qué buscábamos en esas biografías? Les decíamos, no solo queríamos reconocer y visibilizar a las pioneras, sino queríamos hacer un análisis de su obra. ¿Qué buscamos específicamente en sus vidas y en sus obras? Buscamos sus contextos, indagamos en sus contextos familiares, socioeconómicos, culturales y ambientales, cuáles eran sus contextos de pertenencia y qué relevancia tenían esos contextos en los asuntos que luego ellas trabajaron como científicas, dónde está el origen de sus vocaciones científicas, cómo generaron esas vocaciones, cuáles fueron sus referentes y apoyos, si es que los tuvieron, cuáles fueron específicamente sus trayectorias académicas y científicas, en qué instituciones de educación estudiaron y qué instituciones científicas trabajaron, y finalmente, y tal vez lo más importante, los obstáculos que se encontraron y cómo fueron capaces de superarlos, porque obviamente si ellas son pioneras de la ciencia, consiguieron llegar al nivel más alto de la ciencia o de los niveles más altos de la ciencia es porque tuvieron algunas condiciones que permitieron superar los obstáculos que tenían las mujeres en esa época. Nosotros utilizamos en el estudio que hicimos de Mujeres y Ciencia estas dos infografías que representan bien pues ese planteamiento teórico de alguna manera. La tubería con fugas es otra de las metáforas que se utiliza en la literatura de género y ciencia, que viene a representar cómo las mujeres, aquí estarían las estudiantes, cómo las mujeres en el transcurso de su carrera científica se van perdiendo por situaciones que van encontrando en el desarrollo de su carrera científica. Por ejemplo, en primer lugar ubicamos los estereotipos de género en relación a las capacidades de las mujeres para hacer ciencia. En segundo lugar, las instituciones científicas androcéntricas, instituciones científicas donde se producen situaciones de discriminación, incluso de violencia hacia las mujeres por la dominación masculina o por las culturas organizacionales absolutamente androcéntricas. También la desigualdad en la responsabilidad de los cuidados, en fin, una serie de situaciones que tienen que ver, como les decía, con los roles, los estereotipos y las relaciones de género que hacen que las mujeres se vayan perdiendo y prácticamente queden muy pocas al final en las posiciones más altas de la ciencia. Esa tubería con fuga se acompaña, nosotros la acompañamos siempre, de lo que llamamos condiciones facilitadoras, que permitió a esas mujeres, a las pioneras, pero también a las mujeres actuales, superar todos esos obstáculos a los que hemos hecho referencia. Nos damos cuenta de que tienen muy poco que ver las políticas públicas, que normalmente las mujeres que consiguen llegar a puestos altos de la ciencia hacen uso de recursos propios, personales, familiares, para poder superar esas barreras que nos encontramos. Por ejemplo, algunas tuvieron madres científicas, eso fue fundamental, digo de las actuales, no de las pioneras. Otras mujeres referentes o mentoras tuvieron condiciones económicas favorables que permitieron que pudieran estudiar en instituciones pues prestigiosas y que generaban más oportunidades, empoderamiento personal, en fin, una serie de condiciones que queríamos explorar si se daban también para las pioneras de la ciencia. ¿Qué nos dicen esas biografías en relación a todo esto? En primer lugar, en los contextos de pertenencia comprobamos que, y esto lo hacemos, este análisis lo hacemos en la introducción del libro Pioneras de la Ciencia, lo hacemos Patricia y yo en base al trabajo que hicieron Bani y Yolanda en las biografías, nos damos cuenta de que tienen composiciones familiares muy diversas, desde familias extensas hasta familias reducidas, familias monoparentales e incluso familias polígamas. Fue interesante comprobar esa diversidad familiar, lejos de reproducir familias, digamos, normativas, hegemónicas en la época, eran familias muy diversas. Lo que sí tienen en común todas ellas es que en esas familias, de formas muy diversas, encontraron seguridad, apoyo y confianza. Eso es lo determinante en esos contextos familiares, no la forma de las familias, y eso nos parece que es muy significativo y que también aplica al día de hoy.
También nos dimos cuenta de que eran de estratos socioeconómicos bien diversos. Las pioneras de la ciencia no eran mujeres de clase alta. Algunas sí, pero son la minoría. Muchas de ellas venían de estratos socioeconómicos bajos o medios bajos, muy determinadas por las profesiones de sus padres. En muchos casos, las pioneras de la ciencia tenían madres que eran analfabetas y que no habían trabajado nunca. Algunos padres sí eran profesionales, pero la minoría, y muchos se dedicaban a oficios no profesionales. Por tanto, vienen de esos estratos socioeconómicos y es interesante comprobar cómo actuaron los apoyos económicos, las becas que recibieron para poder estudiar y superar esa barrera socioeconómica que muchas tuvieron, ¿no? También nos damos cuenta de que tienen orígenes nacionales y étnico-raciales diversos, ¿no? Como les decía. Y en este sentido, decirles que hay muchas de las pioneras que tienen padres, algunas madres, pero sobre todo padres de origen extranjero. Esto también nos habla de una época en el país con una presencia importante de extranjeros y extranjeros profesionales, ¿no? También nos damos cuenta de que pertenecen a diversos entornos culturales y ambientales. No todas crecieron en la ciudad de Panamá, muchas son de otras provincias. Esto también es importante para contrastar con lo que está pasando actualmente o con las oportunidades que tienen las chicas en las provincias y en las comarcas y las oportunidades que tienen las que están en la ciudad. Ellas provenían de entornos bien diversos y precisamente esos entornos diversos marcaron sus preocupaciones, sus vocaciones y después también sus carreras científicas. En relación a la educación, como les decía, ellas pertenecen a diferentes épocas. Queríamos representar el desarrollo de las diferentes disciplinas en el tiempo, por eso son de diferentes épocas. Y en cada época se encontraron con una situación a nivel de educación diferente. Por hablarles de la primera mitad del siglo XX, de las que se educaron en la primera mitad del siglo XX, que no es la mayoría, pero sí son algunas de ellas, entre ellas Clara González. Aquí es una foto de su graduación, fíjense, la única mujer. Esta foto me parece icónica, la hemos visto muchas veces, ¿verdad? Pero bueno, ahí está ella en el centro de sus compañeros en su graduación en el año 1923, si no me equivoco, 22. Y bueno, me gusta además la foto porque ya está como ocupando el espacio, ¿no? Está en el centro y está con los brazos como diciendo yo estoy aquí. Y bueno, es importante tener en cuenta la situación que había en ese momento en términos de educación para entender las posibilidades que ellas tuvieron. La educación primaria y secundaria estaba absolutamente segregada en el país. Había, en las primeras décadas de la República, había escuelas para niños y escuelas para niñas, muy poca oferta específicamente secundaria para niñas. Prácticamente la única institución que había de educación secundaria y después superior fue el Instituto Nacional. El Instituto Nacional se creó en la primera década del siglo pasado, pero no fue hasta el año 1919 con la Ley de Coeducación que las mujeres pudieron entrar en el Instituto Nacional. Ahí es cuando entró Clara. Por tanto, hasta el año 1919 las mujeres no tenían posibilidad de hacer estudios superiores y muy pocos estudios secundarios. Obviamente, algo que marcó un avance en este sentido, en términos de oportunidades para las mujeres, fue la Universidad de Panamá, que, como decía el doctor Flores, se creó en el año 1935 y con una oferta más diversificada y donde, bueno, pues ya empezamos a ver cómo muchas mujeres empiezan a incursionar en diferentes carreras científicas. Finalmente, en esa historia de la educación es importante también la creación de la SENACIT a finales de los años 90, que también da un impulso muy fuerte a las mujeres en la ciencia, muy específicamente a través de programas que apoyan a mujeres a través de becas, a mujeres y a hombres, pero hay muchas mujeres científicas que actualmente pueden reconocer que han disfrutado de becas y apoyos por parte de la SENACIT y bueno, desde hace algún tiempo también la SENACIT está apoyando mucho realizar proyectos específicos, actividades específicas dirigidas a favorecer, a fomentar la participación de las mujeres en la ciencia en todos los niveles. Así que bueno, de una forma extremadamente resumida en el libro lo explicamos un poquito más. Eso sería. En relación a sus vocaciones nos damos cuenta de que muchas de sus vocaciones se fraguaron en casa. Se fraguaron en casa y en sus entornos, como les decía antes, sus entornos sociales y sus entornos culturales. Lo vemos porque preocupaciones que ellas tenían en su infancia o situaciones que ellas vivieron en su infancia después fueron canalizadas en su vida profesional en forma de
pues el trabajo científico que desarrollaron. Muchas de ellas vivieron en casas donde había libros, donde había hábito de la lectura. Muchas de ellas reconocen ser niñas muy curiosas, que preguntaban mucho y que encontraban en el ámbito familiar un ambiente alentador o que daba respuesta a esas curiosidades. No todo fue vocación, para muchas de ellas la decisión de estudiar una carrera u otra estuvo muy determinada también por lo que sus padres les permitían, también muy guiados por los estereotipos de género, ¿no? Algunas reconocen que hubieran estudiado otra cosa si hubieran podido, pero que en su época a sus padres les parecían que esas carreras no eran para ellas. Pero la mayoría sí intentaron y lo consiguieron estudiar pues sus vocaciones, ¿no? Convertir sus vocaciones en sus carreras. Bueno, ahí ponemos algunas imágenes que representan bien esto. Una imagen, son imágenes que sacamos del libro Peleitas de Ciencia. Aquí tenemos cuando era niña la doctora Damarichea, en un contexto en el que ella vivió. Ella es agrónoma y vivió en un contexto de infancia, pues un contexto muy rural, ¿no? Que tuvo contacto con los huertos, con los animales de granja, y bueno, pues eso definitivamente marcó su vocación. En el caso de la doctora Nori Salazar, que aquí la representamos, nos contó ella un episodio de que a ella le gustaba mucho ir al campo y una vez nos contó que cogió una hoja y la utilizó para beber, y bueno, ella terminó siendo botánica, entonces bueno, nos parecía como muy significativo. Así que bueno, decirles que en sus infancias se encuentran muy bien sus vocaciones, y es muy importante decir esto precisamente estos días, y bueno, mañana que es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, decir qué importante es que reconocer que en las infancias se pueden generar vocaciones, que qué bonito que podamos motivarlas y no coartarlas, ¿no? Por supuesto se encontraron muchos estereotipos de género. Ellas mismas reconocen en sus historias haberse encontrado resistencias familiares, sociales, institucionales, por salirse del patrón femenino, de lo que se esperaba de ellas en esa época, lo que significaba ser mujer. Muchas de ellas tuvieron que ser las primeras, obviamente fueron pioneras, muchas fueron las únicas mujeres en el aula, y eso no tuvo que ser fácil. Si ahora todavía nos sentimos incómodas, muchas mujeres en contextos muy masculinos, imagínense ellas solas en aulas repletas de hombres que además cuestionaban mucho que qué hacía ella allí, ¿no? Así que bueno, eso sí nos lo comentan, y también cómo continuamente se las estaba cuestionando en su capacidad como estudiantes, después como profesionales, y también en muchos casos como gestoras de instituciones de ciencia. Los estereotipos de género estuvieron en toda su carrera científica y tuvieron que estar combatiéndolos todo el tiempo, y todavía de alguna manera permanecen. Hay un testimonio de la primera médica, la doctora Lidia Sogandares, que decía: yo sentía mucha responsabilidad, mucho peso, porque yo estaba siendo muy observada de mi capacidad como mujer para hacer bien el trabajo de doctora, ¿no? De médica. Tenía mucha responsabilidad porque no era solo que me estaban observando a mí, yo sabía que estaba generando pues toda una idea en relación a la capacidad de las mujeres, a las que venían después. Entonces decía, yo sentía mucho ese peso de la responsabilidad por mí y por las otras mujeres. Algo que aparece también mucho en sus historias son las dificultades que ellas enfrentaron para conciliar sus responsabilidades domésticas, familiares, de cuidados, con las responsabilidades como profesionales, como científicas. Nos damos cuenta que muchas de ellas no formaron familias, y creemos que eso forma parte de las estrategias que una busca para poder ocupar un espacio en el que con familia es mucho más complicado. Las que se unieron y tuvieron hijos no son una mayoría, son más bien una minoría en esta compilación. De nuevo, lo que nos dice en relación al tema de las responsabilidades de los cuidados. Existe una ruptura en ellas del modelo de familia dominante en la época. Muchas son solteras, o tuvieron uniones tardías, o no tuvieron hijos, o se divorciaron. Y todo esto, piensen que en la época en la que ellas desarrollaron sus carreras era bastante rompedor, pero al mismo tiempo nos está hablando, como les decía, de las estrategias que las mujeres desplegaron para enfrentarse a los inconvenientes y las barreras que enfrentaba en la sociedad, ¿no?
Tuvieron muchas dificultades, como les decía, para conciliar aquellas que sí que tenían responsabilidades, y las resolvieron mucho con las abuelas, pero también con trabajadoras del hogar, trabajadoras de las que nos hablan en sus relatos y a las que ponen nombre y a las que reconocen y agradecen que estuvieran ahí para que ellas pudieran desarrollar su carrera científica. Y eso lo hemos querido visibilizar muchísimo en el libro. Nos parece muy importante visibilizar a esas mujeres, en esa red de mujeres que generamos entre todas, para apoyarnos entre todas y poder estar en determinados espacios ante la falta, obviamente, de políticas públicas, de cuidados y ante la falta de la responsabilidad que les toca a los hombres, ¿no? Así que, bueno, eso lo hemos querido visibilizar muchísimo, lo quisimos visibilizar en el estudio de Mujeres y Ciencia y lo hemos querido visibilizar también en las historias de las pioneras de la ciencia. En relación a las condiciones facilitadoras que ellas tuvieron para poder ser científicas, algunas ya las he dicho, resumiendo un poco, podríamos decir que tuvieron referentes próximos y fuertes que las estimularon. Obviamente ellas no tuvieron referentes femeninos en la ciencia porque ellas eran las primeras, pero sí una profesora o incluso un hombre podría ser un profesor. También los padres tuvieron un papel fundamental en la vida de estas pioneras, ellas lo reconocen. Mi padre quería que yo estudiara, mi padre me decía que yo tenía que estudiar para ser alguien en la vida. Esto nos parece importante, ¿no? El papel del padre que apoya. Tuvieron apoyos económicos formales o informales, ya les decía, no eran mujeres que contaran con una situación acomodada económicamente, casi todas contaron con apoyos económicos, algunas en forma de becas, sobre todo las de la última generación. Otros apoyos también que existían de una manera mucho más informal, ¿no? Eran mujeres con una alta autoestima y confianza en sí mismas. Esto era fundamental ante los embates y los cuestionamientos guiados por los estereotipos que tuvieron que enfrentar todo el tiempo. Ellas respondían con autoestima y con empoderamiento, algo que pues cultivaron en su vida y desde la infancia, y que es un recurso fundamental ante esta realidad, ¿no? Resolvieron la conciliación de varias maneras. Yo les decía antes la importancia de las trabajadoras del hogar, las cuidadoras, pero también muchas renunciaron directamente a la maternidad o la postergaron como una estrategia, y muchas que estuvieron con sus maridos hasta el final de sus vidas, que fueron pocas, estuvieron con ellos porque ellos fueron hombres aliados en el sentido de que ejercieron la paternidad responsable y las apoyaron a ellas en sus carreras. Los que no lo hicieron se perdieron por el camino. Solo los que llegaron al final demostraron ser hombres aliados, y los hay, que también es inspirador eso. De hecho, es algo que quisimos reflejar mucho en los cuentos, ¿no? Como es tan importante la persona con la que te unes en la vida también para ser científica. Hay un nexo también ahí muy importante que no es menor y que considerar. Cuando analizamos cuáles fueron sus aportes, que es otra de los asuntos que quisimos indagar en sus biografías, nos damos cuenta de que sus contribuciones fueron muy diversas, muy diversificadas, pero que también fueron específicas. Ellas hicieron contribuciones específicas a sus áreas de conocimiento. Fueron grandes docentes, aunque no quisieron ser maestras, como dice Yolanda Marco. Ellas, no quisieron ser maestras, no les quedaba más remedio que ser maestras en un momento dado, donde solo se podía estudiar en las escuelas normales, y luego cuando ya podían estudiar en el Instituto Nacional, en la Universidad de Panamá, todavía los estereotipos de género, las expectativas de género marcaban que ellas siguieran estudiando para ser maestras, pero en cualquier caso, se desarrollaran o no como maestras, el caso es que fueron grandes docentes. Destaca mucho su papel como docentes y además muy específicamente aquí en esta universidad. Fundaron instituciones científicas y académicas, fueron muy importantes en la fundación de esas instituciones. Aquí tenemos a Damari Chea, fundadora del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, pero también realmente una pionera en eso. También Carmen Miró, que nos dejó el año pasado, fundadora del Instituto de Estudios Nacionales, también de esta universidad. En fin, mujeres científicas que fueron fundadoras de instituciones científicas. Y esto es muy importante también resaltarlo, reconocerlo y ubicarlo en la historia de la ciencia. Tuvieron también una faceta política y artística, fueron muy polifacéticas las pioneras. Nos damos cuenta de que tal vez tuvieron que desplegar una serie de habilidades o
o capacidades para ser reconocidas, y por eso a veces son reconocidas más por sus actividades políticas o artísticas que por su actividad científica. Por ejemplo, cuando nosotras en las presentaciones, sobre todo con gente joven, les preguntamos a qué científicas conocían de todas estas, y dicen, pues a Rosa María Britton, por ejemplo, pero la conocen porque era escritora, no en su dimensión de científica. O Elsie Alvarado de Ricord, que es más reconocida también como literata más que como lingüista. En fin, una serie bueno, también Ophelia Hooper, que también es reconocida, menos como socióloga que como poetisa y como escritora. En fin, desplegaron varias capacidades o facetas en su vida por la que curiosamente son más reconocidas que por su labor científica. También el caso de Clara González, ¿no? Nosotras ubicamos a Clara González en este libro como una científica, más allá de su labor política. Les decía que hicieron contribuciones específicas. Podemos reconocer que ellas hicieron aportes específicos a sus especialidades. Por ejemplo, en la medicina desarrollaron mucho con Lidia Sogandares y Rosa María Britton la salud sexual y reproductiva. Es un tema de mucho interés para las mujeres y que fueron las mujeres científicas las que lo desarrollaron. Esto nos está diciendo mucho de la importancia de que las mujeres hagamos ciencia. No solo eso, en ciencias sociales, por ejemplo, los aportes de Carmen Miró, de Ligia Herrera, de la propia Ophelia Hooper, aportes desde las ciencias sociales para entender la desigualdad, las inequidades, las injusticias sociales, la desigualdad territorial, la desigualdad de género, son asuntos que preocupaban a estas científicas sociales y que nos siguen preocupando a las científicas sociales actuales, pero que ellas abrieron mucho ese camino. No hay que decir, por ejemplo, el camino que abrió la propia Clara González con su preocupación por los derechos y su lucha por los derechos de las mujeres. Es importante que las mujeres hagan ciencia porque las mujeres hacen aportes específicos en base a sus preocupaciones, que también son específicas. Así que, bueno, eso es lo que pudimos comprobar. Vuelvo en esta última diapositiva a visibilizar el estudio que hicimos en el año 2018, porque me parece que este estudio que hemos hecho a través de las pioneras nos permite contrastar con la realidad actual y preguntarnos, como les decía al inicio, cuánto hemos avanzado, cuánto se ha avanzado, qué obstáculos que encontraron las pioneras nos seguimos encontrando nosotras hoy en día, qué condiciones, si hay diferencia en esas condiciones también facilitadoras. Y bueno, para eso les invito a que sean ustedes mismas y ustedes mismos quienes hagan como ese contraste y puedan darnos también su opinión y sus reflexiones. Como les decía, pueden descargar el libro en la página web del CIEPS, ahí está tanto Peladitas como Pioneras de la Ciencia. Y bueno, nada más, muchísimas gracias y estamos aquí para seguir conversando, cualquier duda. Las acompaña comentando la doctora Aracelis de León, especialista en economía y género, catedrática de la Universidad de Panamá desde 1977. Ha desempeñado diversos cargos, directora de la Escuela de Economía entre 1986 al 1988, directora del Instituto de la Mujer, Universidad de Panamá, 1996 al 2000, directora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Economía, 2004, directora del Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación entre 2016 y 2021. Actualmente, directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, 2021 al 2026. Ha realizado consultorías por organismos internacionales, entre ellos el PNUD, el UNEP, UNICEF, UNESCO, UNFPA,
BID, ONG y voluntarios de la UNB en UNICEF Brasilia del 2017 a 2018. Integrante del Comité Consecutivo INDH Panamá 2014. Fue escogida una de las 100 mujeres del primer centenario de la República de Panamá entre 1903 y 2003 y nombrada Mujer Destacada de Panamá por el Parlamento Centroamericano 2018, experta por Panamá en el MECBI-OEA 2022. A continuación, queremos acompañada también por la doctora Nadia de León. Presentación de la doctora Nadia de León. Nadia de León es una doctora en liderazgo educativo y directora del Centro de Investigación Educativa en Panamá, CIEDU. Es una reconocida investigadora y emprendedora social dedicada a generar evidencias e incidir en las prácticas y políticas públicas relacionadas a la diversidad, la equidad de género y la educación. Es experta en aprendizaje basado en experiencias, formadora de formadores en pedagogías innovadoras, miembro fundador de Ciencia en Panamá y líder de la participación de las niñas y las mujeres en ciencia, tecnología e innovación. Actualmente, la doctora de León es la segunda panameña en ser miembro de Global Young Academy, una asociación internacional que brinda voz a científicos de carrera temprana de todo el mundo. Esta científica ha sido ampliamente reconocida por su dedicación en solucionar retos que enfrenta la sociedad y ha recibido premios por su excelencia en la enseñanza, investigación y labor pública. Con ustedes, la doctora Nadia de León. Gracias. Es un honor de verdad poder comentar hoy este libro. Lo hago con mucho respeto por el trabajo que hicieron en este libro, de verdad. Y me gusta mucho poder hacerlo con esta imagen. Una de las cosas que me preguntan mucho a veces los investigadores que tengo el gusto de ser mentora es ¿qué es una línea de investigación? Pero realmente, ¿qué es? Creo que este es un muy buen ejemplo de qué es una línea de investigación. Y espero que además es una línea de investigación que va a seguir. Cuando hicimos el primer estudio, era tan claro que había tantas cosas que podíamos hacer y profundizar en las vidas de las pioneras era una de esas cosas que teníamos muchas ganas de hacer. Y ahora leyendo el libro, surgen un montón de otras preguntas y de estudios que podrían hacerse para profundizar y entender más las vidas de las que vinieron antes de nosotras, de los que podemos aprender tanto, y de hacer esos contrastes de los que hablaba Eugenia. Entonces, quiero compartirles un poco de lo que pensaba en esas líneas leyendo el libro. El estudio Pioneras de la Ciencia en Panamá, generado por Eugenia Rodríguez Blanco y su equipo, nos permite conocer sobre las vidas de 24 mujeres de avanzada en la historia científica del país y la marca que cada una de ellas dejó al abrir camino para ellas mismas y las que veníamos detrás de ellas. Sin embargo, por tratarse de historias de la vida real y por presentar narrativas desde una perspectiva que ha sido no solo ignorada, sino activamente desvalorada a lo largo de la historia de nuestra sociedad, es un estudio tan rico que ha de servir de punto de partida, en mi opinión, como eje transversal para muchas otras investigaciones en el futuro. Si lo sabemos usar como trampolín para notar patrones y hacernos preguntas, como debemos hacer todos los curiosos y críticos, es decir, todos los científicos. Hoy quisiera comentar sobre el libro desde 5 de esos ejes, que resultan de interés para mí, desde mis líneas de investigación e interés, desde las preguntas que yo me hago cuando lo leo, desde el conocimiento que puedo aportar y la perspectiva desde la que yo veo el mundo con todos sus sesgos, dejando claro que se me ocurren muchísimos otros ejes dentro de esta obra maestra y semilla que nos ha aportado la doctora Rodríguez y su equipo. Estos 5 ejes son: 1, el activismo de las pioneras, que además de científicas fueron activistas sociales y políticas,
algunas incluso más conocidas en este rol que por su producción en ciencias. 2, movilidad y migración, con muchas pioneras que migraron del interior a la capital, que tuvieron al menos un padre extranjero y alguna que fue ella misma inmigrante, que estudiaron en su mayoría en el extranjero y muchas que trabajaron por un tiempo en instituciones en el exterior que supieron aprovechar su talento, todo lo cual enriqueció lo que aportaron a Panamá. 3, el concepto de STEAM, que viene en realidad a derribar el mito de que las personas son o científicas o artísticas, al ponerle la A en el medio, a STEM con STEAM, y que observamos en varios ejemplos de pioneras que también eran científicas y artistas. 4, el rol indispensable de otras mujeres que asistieron a las pioneras en sus vidas, como a las trabajadoras domésticas. Y 5, el rol y la evolución del acceso a la educación transcurrido a lo largo de la vida de las pioneras y como vemos en el conjunto de sus vidas, la historia del acceso a la educación para las mujeres en Panamá. Entonces, pensando un poquito primero en el activismo, por supuesto que en el libro, empezando con Clara González, de quien ya se ha escrito mucho, empezando con el libro de Yolanda Marco, pero hay tanto más de lo que profundizar. En la vida de Ofelia Hooper, en la vida de Carmen Miró, hay una cita en el libro que me encanta, que nos muestra también el trabajo que hicieron las autoras de recopilar tanto información nueva en esas entrevistas, de cosas que no hubiéramos sabido de otra manera y que nadie había documentado antes, y también de textos que estaban en otros libros, pero que muchos de nosotros no hubiéramos leído de otra manera en estos capítulos. Y hay una cita en la que dice Carmen Miró, en una entrevista que le había hecho Maguela Cabrera, eso que llaman ser de izquierda debería ser una cosa casi natural, porque lo que pasa es que una se preocupa por los que tienen menos, que tengan una mejor vida. Eso es lo que me convierte en una izquierdista, decía Carmen. Y me la imagino, la veo diciéndolo, pero además así con la actitud de Carmen, con quien tuve el gusto de trabajar y aprender. La preocupación que las llevaba a muchas de ellas a conocer, las llevaba a hacer, no se quedaba en las páginas, ¿no? Ligia Herrera, Carmen Anthony, Felicia Santizo, Estilvia Aljona, Rosa María Britton, tantas de ellas, profundizar en lo que en inglés con frecuencia decimos scholar activism. Sigue habiendo una tradición muy fuerte de quienes a propósito juntamos la investigación que hacemos con el activismo. Y de hecho, este libro y esta línea de investigación es un ejemplo de investigación activista. Así que me parece una línea muy profunda en la que podríamos seguir escarbando. La otra es el tema de movilidad. Movilidad social y migración. Una cosa que resalta mucho desde la movilidad social es el contraste para mí entre las pioneras y las científicas hoy en día. En las científicas que documentamos en el primer estudio, resaltaba la falta de científicas que vinieran de una clase social más baja, que hubieran podido cumplir esa función que se supone que la educación tiene de nivelador de oportunidades. No es que no las haya, pero eran la minoría. Y muchas de nosotras habíamos tenido el privilegio de ir a escuelas privadas, de haber tenido acceso a aprender el inglés en estas escuelas. Y sí tuvimos becas, muchas, para los doctorados afuera, igual que las pioneras. Pero recién ya en ese punto fue necesario la intervención del Estado, ¿no? O del apoyo externo. En cambio, en las pioneras se ve lo contrario. Se ve como en ese momento algo estaba funcionando mejor. Algo estaba funcionando mejor de manera que el sistema y el Estado permitía
que cualquier mujer, no importa de dónde venía, de cualquier clase social, de cualquier oportunidad, de si los padres podían costearle una escuela privada, que hay alguna, o no, o si venían de un pueblito en el interior y les tocaba mudarse a la ciudad y vivir en un internado para poder ir a una escuela, o no, podía terminar siendo científica y de las más reconocidas en el país. Eso ahora no lo estamos viendo. Entonces ese contraste creo que nos señala, es como una linterna que nos está señalando algo ha cambiado, porque ¿qué podríamos hacer al respecto? Algo ha cambiado para peor, dicen, definitivamente, sí. Entonces, la movilidad social que tenían las pioneras me parece algo en lo que podemos profundizar, también lo que haya implicado para ellas, desde la perspectiva de ellas y desde la perspectiva de la sociedad que lo permitía y que ahora no lo está permitiendo. Y la movilidad literal, física, la migración del interior a la capital, de los padres, muchos que venían de otros países, e incluso algunas de las pioneras que vinieron a Panamá, pero también de Panamá hacia afuera. Vemos que básicamente todas las pioneras estudiaron afuera en algún punto, sobre todo si llegaban a hacer el doctorado o salían en algún momento a formarse, aunque sea por un curso. Y regresaban a traer ese conocimiento a Panamá y enriquecía lo que hacían aquí. Y también vemos que muchas de ellas vivieron en países afuera, dirigieron centros afuera. Y los otros países supieron aprovechar y valorar el conocimiento, el liderazgo que las pioneras llevaban. Pero las pioneras regresaban. Y aquí, en muchos casos, las supimos valorar y en muchos tampoco. Algunos comentarios en algunas de las historias se ven como algunas pudieron ingresarse en los sistemas universitarios, por ejemplo, y otras no. Y cómo algunas fundaron centros acá y otras no. Y ese sistema de afuera, con el que a veces perdemos cerebros, el brain drain, y a veces ganamos cerebros, y circula, sigue siendo un sistema global que sigue funcionando, ¿no? Y que podemos seguir comparando. Así que los temas de movilidad me parece interesante seguirlos profundizando cómo fueron para las pioneras y cómo son hoy. El tema de las artes en educación, para mí como educadora, es muy importante ponerle en contrapeso a ese mito que sigue con tanta fuerza de que las personas son como de cerebro de derecha o cerebro de izquierda, que una parte del cerebro es analítico y el otro es artístico, y los niños ya tienen 2 años y ya dicen, ay, este niño es muy artístico, ya le pusimos ahí el sticker de que es artístico, entonces por eso no es científico. O al revés, ¿no? Este va a ser ingeniero. Y entonces no lo mandamos a clase de música. Como si fueran 2 cosas opuestas, ¿no? Entonces me gustan mucho las figuras que tenemos de pioneras que son ambas cosas y que nos ayudan a contrastar que eso es un mito, eso no es cierto. El cerebro humano no está partido en 2 partes que son así. Entonces creo que resaltar a las científicas que tenemos, que además son premio Miró, realmente nos ayuda a poner esos ejemplos de que debemos cultivar eso junto en los niños, por el bien de los niños y por el bien de las ciencias y las artes, porque realmente no hay buena ciencia sin creatividad tampoco. Por eso el movimiento de STEAM pone la A en STEM, porque no podemos avanzar en buena ciencia sin los procesos artísticos y creativos también. Felicia Santizo es otro muy buen ejemplo de una científica que usa la música para enseñar a leer y escribir y cómo va atando todo, ¿no? En cuanto al apoyo entre mujeres, me parece muy relevante cómo en el libro podemos ver por primera vez, y es un excelente ejemplo de cómo una línea de investigación nos permite realmente ir avanzando lo que queríamos ir mostrando. En el primer libro
podemos decir que las científicas de hoy en día, para muchas, se mencionaron que tener una empleada doméstica las ayudaba, que era algo sin lo cual no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Pero queda como una mención, ¿no? Esas mujeres no tienen nombre en el primer libro. En el segundo libro, donde ya podemos tener historias de vida completa, aparecen con nombre y apellido, con menciones de cuentos donde empezamos a conocer un poco más cómo era esa relación, etcétera, ¿no? Y podemos también entender con más profundidad por qué son necesitadas a veces y cuál era esa relación de, a veces, por ejemplo, el padre ausente para los niños. Vemos, por ejemplo, incluso en los casos donde no había niños, cómo eran de importantes. Para Clara González Yolanda escribió, no tuvo hijos, pero crió al menos a su sobrino Gilberto, y decía, Aquilina fue por muchos años su empleada doméstica, una señora negra encantadora y que daba risa porque se la pasaba peleando con ella. Así la describía la sobrina Laura, y sin duda fue otra de las personas que le facilitaron el trabajo. Aunque dice otra porque describe a su esposo Charles como un compañero y cómplice, quien la apoyaba en sus actividades políticas de manera incondicional, pegaba los carteles de propaganda electoral cuando ella fue candidata en los años 45 y 48, y le ayudó a criar y a educar a sus sobrinos y sobrinas en Panamá y en Estados Unidos. Entonces, en el caso de Clara González, había dos personas, Aquilina y Charles, que le ayudaban con sus sobrinos, porque ella tenía ese rol de cuidadora que se toma muchas de las mujeres con o sin hijos, por los sobrinos, por los padres, etc. También cuando leemos sobre Carmen Miró, leemos que para su cuidado y el de la casa, Carmen tuvo siempre la asistencia de empleadas domésticas, las mismas durante muchos años. Carmen no tenía hijos, ella, pero también se ve que surge en el cuento, es suficientemente importante que surge la ayuda que le prestaban en la casa. También en la historia de la vida de Ligia Herrera, su hijo Guillermo cuenta, según la leyenda familiar, mi padre salió con la patriarcalada de que si te matriculaste en la universidad, te dejo. Y que la respuesta de mi madre fue, ¿dónde firmo? Y así terminó el matrimonio. En esa época, en los años 50, un divorcio en Panamá para las mujeres de clase media era una experiencia muy dura. Nos explica Yolanda, que escribió esta historia también. Se divorció, ingresó en la Universidad de Panamá, aprendió a mantenerse sola y terminó trabajando en 2 escuelas a la vez, en la mañana en un lugar, en la tarde en otro lugar, estudiando en la noche. Vivían con estrecheces, pero sin miserias. Fue una década de un peso inmenso, de una complicación inmensa para ella, narra Guillermo. Afortunadamente tuvo la ayuda de una empleada doméstica. Esos fueron los años del movimiento migratorio de muchas mujeres del campo hacia la ciudad, buscando empleo. Comprobó en sus años que detrás de toda gran científica hay una gran empleada doméstica, dice su hijo Guillermo en la historia que nos escribe Yolanda Marco. Y en la vida de Ligia, además de esa empleada doméstica, estuvo Carmen Miró. Entonces, además de otras mujeres, hermanas, empleadas domésticas, en muchos casos también está la abuela. Surgen varias citas en las que dice, por ejemplo, en la de Reina Torres de Araúz, comenta que Reina y su esposo y sus hijos constituyeron una familia compenetrada. Ese es otro ejemplo donde hablaba de una pareja que estaba. Y de todas maneras, dice, lograron armonizar sus trabajos con relaciones familiares y el cuidado de los hijos y la hija. Hernán, el hijo, afirma que nunca sintió la ausencia de su madre. A él, que estaba muy apegado a su madre, Reina lo llevaba consigo en sus viajes de trabajo por el país y fuera de Panamá. Pero también dice, la familia tenía la asistencia doméstica que hacía posible el trabajo de los progenitores. Y si estaba faltando por algún motivo, la abuela, doña Carmen, salía en su ayuda. También aparecen
una y otra vez en la vida de Carmen Anthony, de Elsie Alvarado de Ricord, Marcela Camargo, que también está aquí con nosotros, lo menciona, como para cuando estaba yendo en los museos, cuidando, estaba con su hija Juana Carlota, también una nana que la ayudaba. Y aquí yo vine hoy con Isolisla y Reyes, que es la nana de mis hijos. Párate, Iso. Quizás en ella, y también aquí tenemos la hermana de una de las pioneras que está aquí con nosotras, ¿por qué no se para también? Y en ellas dos podemos aprovechar un momento en que hemos aplaudido muchas pioneras, pero no hemos tenido un momento de aplaudir a las mujeres que las apoyan, las hermanas, las nanas, las abuelas, las amigas, las que se apoyan unas a otras, sin las cuales nada de esto hubiera estado pasando. Y finalmente, el último tema que quería comentar es esta historia sobre el acceso a la educación para las mujeres, que se puede ver el hilo a lo largo de las historias de las pioneras, y me da muchas ganas de escribir el libro de la historia del acceso a la educación para las mujeres en Panamá. Se ven las historias de algunas pioneras que fueron a las escuelas normales para formarse como maestras y que quizás lo hubieran hecho de todas maneras, ¿no? Yo pienso que Felicia Santizo lo hubiera hecho de todas maneras, ¿no? Pero también algunas para quienes no llegó a tiempo la ley que permitía la integración de las mujeres a las escuelas donde ellas realmente hubieran querido ir. Y también se ve claramente que apenas eso sucedió en 1919, no hace tanto, pero hace apenas 100 años, ellas estaban ahí, ¿no? Clara González era de la primera generación en el Instituto Nacional, parece que Ofelia Hooper también. Y también cuando surgió la Universidad de Panamá, en 1935, que no hace tanto, la Universidad de Panamá es una universidad joven. Nos falta todavía para los 100 años de la Universidad de Panamá, ¿lo vamos a celebrar? Aquí estaba Carmen Miró, parece que empezó en ese año, y también Ofelia Hooper. Estaban ahí en la primera generación. O sea, este grupo de mujeres estaba ansiosa esperando los espacios donde poder estudiar, porque antes no lo habían tenido. Entonces, documentando sus vidas, se puede hacer una historia no solo de las leyes que fueron permitiendo, y los institutos que se fueron creando, y la universidad que se creó enseguida generando espacios para las mujeres, sino con vidas completas y lo que significaba para esas vidas, que es lo que aporta realmente, me parece a mí, a esta línea de investigación específicamente y al país completo, un libro como este, donde podemos ver la vida de una persona completa y lo que estas cosas significan para ella. Creo que esta obra sobre las pioneras de la ciencia y el informe previo que pudimos hacer son a su vez obras pioneras. Una primera obra sobre la realidad y la vida de las mujeres científicas que abre la trocha de un camino que se seguirá poblando de trabajo científico y trabajo de incidencia, trascendental, influyente, una semilla que es solo un punto de partida, cuyo valor no es solo el propio, sino también el hecho de que germine y da frutas y pie a muchas ramas de generaciones futuras, como lo han hecho las pioneras que están con nosotros. Buenos días, señor rector, autoridades, pioneras presentes, amigas y amigos. La verdad es que ha sido una mañana extraordinaria. Ha rebasado mis expectativas. Ya es un poco adelantada la mañana. Yo voy a tratar de ser breve, sobre todo porque como además ya ha quedado sentado que esta es una línea de investigación en crecimiento y por lo tanto tendremos otras oportunidades. Voy a tratar de ser breve. Yo suscribo 100% todo lo que han dicho hoy Eugenia y Nadia.
Además, quiero que presten atención a el componente de la juventud, porque supongo que se habrán dado cuenta que tanto Eugenia como Nadia son jovencitas, ¿ya? Muy jóvenes. Yo soy del siglo XX, ustedes son del siglo XXI. Al igual que todas las personas que han podido leer este libro, yo lo leí con mucho entusiasmo y alegría. Yo tengo la mala costumbre desde muy niña de leer todos los días. Hubo una época en que leía toda la noche, no sé cómo funcionaba, pero lo hice. Ahora leo menos, pero leo todas las noches. Y cuando leía yo me reía a carcajadas y mi marido me preguntaba ¿de qué te estás riendo? Entonces yo le leía, apenas yo terminé el libro, él se lo leyó también, como ocurre siempre intercambiamos libros. Pero yo quiero decir que disfruté enormemente el libro de las pioneras. Tal vez porque algunas de ellas las conocí muy de cerca. Y además, bueno, ustedes saben, yo creo que la mayoría de las personas saben que ya yo tengo rato de estar dedicada al tema de las mujeres y de género. Yo me inicié en el tema del estudio de las mujeres de una manera totalmente casual en 1975, cuando fue la primera conferencia mundial sobre las mujeres en México. Yo en ese momento ya estaba había iniciado mi doctorado y el grupo de estudiantes me pidió que si podía explicar por qué había una conferencia mundial de mujeres, a qué se debía eso. Bueno, y me metí en el tema y di una conferencia sobre por qué había una conferencia mundial de mujeres y las personas reaccionaron de una manera tan positiva que yo quedé definitivamente enganchada en el tema. O sea, hace rato que estoy en esto, con obviamente altas y bajas, pero aquí estamos. Algo que me llamó profundamente la atención y que ya se ha señalado tanto por Eugenia como por Nadia, es que la mayoría de las pioneras tuvieron que elegir entre tener familia y tener éxito profesional. Eso es casi una constante. Lo extraordinario es que hayan tenido hijos y marido, pero lo usual es que fueron solas. Es más, por ahí hay un libro que se llama Exitosa, puntos suspensivos, pero sola, se los recomiendo. Si ahora todavía las mujeres científicas tienen barreras, imagínense a inicios y mediados del siglo XX. Era mucho más difícil. Otra cosa que se señala en el libro es que las vidas de ellas, algunas se cruzaron. Clara González, Carmen Miró, Ligia Herrera, en fin. Tanto así, por ejemplo, que aún, ya lo mencionó Nadia, que la vigencia de Clara González, siendo la primera abogada de Panamá y también una de las primeras políticas, su actuar fue en la primera mitad del siglo XX. Y esa actuación, esos hitos que realizó Clara González a principios del siglo XX, nos están sirviendo de inspiración ahora a nosotras, a inicios del siglo XXI, para retomar bríos y seguir en esta labor de transformar el mundo. Tanto es así que ahora en mi segunda vuelta frente al Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, he tomado los diferentes hitos de la vida de Clara para ir tratando de abrir más camino. La graduación de Clara, el centenario del natalicio. Ahora, este año, nos proponemos conmemorar los 100 años del Congreso de Mujeres, el primer Congreso de Mujeres que hizo Clara González en Panamá en septiembre de 1923, Congreso que luego dio origen al Partido Nacional Feminista, un hito único en la historia incluso de los otros países de América Latina y el mundo. Nosotros no hemos sabido valorar ese aporte. Realmente fue una osadía, una hazaña, que en este país minúsculo, ¿ya?, que hay que saber dónde queda para encontrarlo en el mapa,
haya habido una mujer del tamaño de Clara González, bueno, no era tan grande, ¿no? Me refiero a su proyección, a la potencia de Clara, que pudo fundar un partido nacional feminista a principios del siglo XX. Eso, la verdad, es que eso es una osadía y nos hemos propuesto este año conmemorar esa hazaña. Clara González nos ha influido tanto que incluso creamos la cátedra abierta e itinerante Clara González, y este año pensamos llevarla a las provincias. El año pasado hicimos varias actividades en Panamá, pero las provincias siempre reclaman que acostumbramos a quedarnos en la capital y no vamos, ¿no? Afortunadamente ya el Cruz de Veraguas me ha invitado para el lunes 27 de febrero, que iremos con la directora de extensión a iniciar pues nuestro recorrido por las provincias. Quiero señalar que, bueno, les había dicho que tuve contacto con algunas de ellas. Tal vez mi contacto más cercano fue con la doctora Carmen Miró. Les cuento que yo la conocí siendo niña. Yo tuve un hogar mixto. Mi padre era panameño, pero mi madre era chilena, pero mi padre además era comunista, por lo tanto nos tocó vivir en diferentes lugares, en diferentes momentos. Y la segunda vez que vivimos en Chile, que fue de 1960 a 1966, bueno, yo nada más tenía 10 años cuando llegué a Chile, y como era una ávida lectora por otras razones que algún día les puedo contar, yo veía pasar a la doctora Miró. Vivíamos dentro del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Mi madre era la directora de la residencia estudiantil y por eso ella se hacía acreedora a un apartamento donde vivíamos. Pero yo todos los días después de clases bajaba a los jardines, que eran hermosos, enormes, a leer. Y me ponía debajo de algún arbusto, de algún árbol a leer, y yo todos los días veía pasar a la doctora Carmen Miró y a la doctora Ligia Herrera de un chalet pequeño donde quedaba el CELADE, que quedaba casi frente al edificio de nosotros. Luego, cuando el CELADE creció, porque obviamente bajo la mano de Carmen Miró todo crece, el CELADE creció y tuvieron que alquilar otras oficinas en la Avenida Grecia, que no sé si ustedes recordarán que fue tristemente célebre cuando la época de Pinochet, porque en el Estadio Nacional que quedaba en la Avenida Grecia fue el primer campo de concentración, por así decirlo, de la época de Pinochet. Pero recuerdo pues que siendo niña yo veía pasar a la doctora Miró y yo la veía enorme, a mí me parecía que era una mujer gigante, tal vez porque lo que escuchaba, ¿no? No era tan grande, Carmen, pero yo me la imaginaba muy grande, además tenía 10 años, o sea, guardando la perspectiva, ¿no? Total que la doctora Miró la reencontré, bueno, en esa época pues conocí a la doctora Miró, a la doctora Ligia Herrera, era un privilegio, También conocí a Marco Antonio Gandásegui, que era dirigente del centro estudiantil del Instituto Pedagógico. Yo recuerdo que mi padre tuvo una vez que ir a buscarlo a la cárcel, no me acuerdo qué presidente llegó, que le tiraron huevos, tomates, etcétera, y lo cogieron a todos presos. Les estoy hablando de la década del 60. Además, Guillermo Castro, que ya ha sido aquí mencionado, Guillermo y yo tenemos la misma edad e íbamos al mismo colegio. Ahora, ustedes se imaginarán, Guillermo, el blanco, rubio, era el azote del colegio, ¿ya? Yo era una cholita, además me hacían un peinado así, tipo totumo, así que nada que ver, pero yo recuerdo haber visto a Guillermo Castro en el colegio rodeado de chicas, él todo rutilante y rubio, ¿ok? Bien, esas son anécdotas. Quiero destacar aquí, como se ha dicho ya, que la doctora Miró hizo escuela no solamente como científica, la doctora Miró fue
candidata a la vicepresidencia de la República en 1984. Yo recuerdo que caminamos en esa campaña, Yolanda, otras colegas que están por aquí, caminamos en esa campaña. Luego, bueno, fue directora del IDEN, donde hizo una verdadera escuela. Algunas de las colegas que están aquí estuvieron asociadas al IDEN cuando la doctora Miró era su directora. Yo recuerdo cuando la doctora Miró era directora del IDEN, no me dejarán mentir las que están aquí, ella hacía varias cosas al mismo tiempo. Revisaba textos, revisaba publicaciones en medio de las reuniones. Ella estaba en las reuniones, pero estaba corrigiendo galeras y corrigiendo textos. Ella, la doctora Miró, era lo que hoy se dice multitasking. Ella hacía varias cosas al mismo tiempo. A mí me maravillaba. Yo la lidié en varios momentos, incluso a raíz de la cumbre de Río 92, hicimos un movimiento aquí en la Universidad de Panamá en torno a la agenda de nuestro futuro común. Ahí estuvimos varias personas, Jorge Bonamico, Justo Medrano, Guillermo Castro, creo que incluso Francisco Herrera también estaba, y nos reuníamos todas las semanas y la doctora Miró siempre estaba corrigiendo algo, otra cosa, artículos, libros, pero ella no podía hacer una sola cosa. Tenía ese tipo de carácter y de temple, que no es fácil, es más, mi marido me dice, suave que es bolero, una cosa a la vez, porque las mujeres tenemos ese defecto de hacer varias cosas al mismo tiempo, ustedes ya saben, ¿verdad? Cocinamos, lavamos, de todo al mismo tiempo. Bueno, también nos tocó vivir la experiencia de la doctora Miró cuando fue candidata a la rectoría de la universidad. Si yo no me equivoco, ella fue la primera mujer candidata a la rectoría de la Universidad de Yolanda, ¿es así? Yo creo que sí. Ella fue la primera, me acuerdo que llenamos el Paraninfo cuando ella iba a hablar, no ganó. Es más, todavía no tenemos una rectora mujer. Doctor, usted tiene esa tarea por delante, importante, por todo lo que se ha dicho aquí. Por todo lo que se ha dicho aquí, yo creo que ya estamos... Sí, habrá, no te preocupes. Y, bueno, como señalaba, no solo... La doctora Miró no solo fue pionera en demografía, fue pionera de muchas maneras, ¿no? Imagínense, candidata a vicepresidenta, bueno, ya había sido candidata a vicepresidenta Clara González, pero fue la primera candidata a la rectoría. Incluso, fíjense, yo les voy a contar una anécdota. Bueno, mucha gente aquí sabe que yo fui la primera directora del Instituto de la Mujer de 1996, de enero de 1996 a octubre del año 2000. Otras instituciones, pero en particular el Instituto de la Mujer propuso a la doctora Carmen Miró para el premio Universidad ese año. La doctora Miró ganó el premio Universidad. En ese tiempo se daba en ciencias y en letras. La doctora Miró lo ganó en ciencias y la doctora Elsie Alvarado de Ricor en letras. ¿Ustedes saben qué hizo doña Carmen? Cogió su cheque, lo cambió y lo dividió en dos. Le dio una parte al CELA y otra parte al Instituto de la Mujer. Yo no lo podía creer. El presupuesto del Instituto de la Mujer eran $1,000 al año, el de funcionamiento. Y de repente la doctora Miró nos da la mitad de su premio. Imagínense ese nivel de desprendimiento, de conciencia social. Eso no lo hace cualquiera, y yo creo que esas son cosas que no se saben. La doctora Miró nos dio la mitad del premio al CELA, que era su hijo putativo, por así decirlo, y la otra mitad al Instituto de la Mujer. A partir de entonces ella nos acompañó. Ella fue un gran soporte en el Instituto de la Mujer, no solo emocional, sino incluso material, ¿no? Y por supuesto nos orientaba científicamente.
Tanto es así, miren, yo le voy a dar a Eugenia para la biblioteca del CIEPS. En esos años, la doctora Miró nos acompañó, nos asesoró para que hiciéramos en el Instituto de la Mujer el índice de avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres. Este fue un esfuerzo extraordinario, lamentablemente no se continuó, porque el gran problema que tenemos en Panamá es la fragilidad de nuestras instituciones. En ese tiempo también hicimos, y aquí tengo la mesa que coordinó Carmen, hicimos en aquel tiempo el tercer encuentro de universidades latinoamericanas y del Caribe sobre estudios de género, con el apoyo de varias instituciones y otras universidades, la Universidad de Chile, la Universidad de México, UNICEF, etc. Carmen moderó una mesa que se llamó La teoría de género como eje transversal en la investigación y el currículum universitario en el área de las ciencias sociales. Aquí te lo voy a dejar marcadito porque eso sirve para las futuras investigaciones. Bueno, como ya saben, pues salimos del Instituto de la Mujer en octubre del año 2000, pero habíamos creado un grupo grande de colaboradoras. Yolanda Marco, Claude Vergés, la ingeniera McPherson, en fin, un grupo, Nicolasa Terreros, un grupo grande de colegas muy inquietas que logramos conservar el grupo, y todavía se conserva, en algún momento se bautizó como Hierbas Buenas, somos las Hierbas Buenas, saben ustedes, ¿no? Somos las Hierbas Buenas, y ese grupo de Hierbas Buenas acostumbraba todos los años ir a felicitar a Carmen Miró, ya voy terminando porque son las 12, no sé, dije que iba a ser breve, pero bueno. Todos los años las Hierbas Buenas íbamos el 19 de abril a celebrar el cumpleaños de Carmen Miró en su casa en San Francisco y el 4 de mayo a celebrar el cumpleaños de Ligia Herrera en San Francisco. Un día incluso le robaron la computadora a la ingeniera McPherson el día que estábamos cantando Happy Birthday a estas eminentes mujeres. En fin, fíjense que inclusive la vida es increíble. La última vez una vez coincidí con la doctora Miró en el extranjero, me llamó mucho la atención, en 2007, no recuerdo el mes, me encontré con la doctora Miró en un hotel en Quito, Ecuador. Ella estaba en una reunión de Naciones Unidas, que creo que ella era la invitada de honor, y yo estaba coordinando un proyecto de UNIFEM, ahora ONU Mujeres, sobre presupuestos públicos de género que coordinaba desde Brasilia, donde fui voluntaria de UNIFEM en los años 2007-2008. Ese día tuve el privilegio de cenar con la doctora Miró y luego al día siguiente desayunar. Ella me quería mucho. La doctora Miró fue una gran amiga del Instituto de la Mujer. Ahí hay dos pruebas de esa colaboración. Otra señora con la que pude compartir fue con la doctora Rosa María Brito. Muchos de ustedes la conocieron. La doctora Rosa María Brito no tenía pepitas en la lengua. Ella era una mujer muy directa e incluso trataba temas delicados, por así decirlo, como la salud sexual y reproductiva, el embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión sexual, etc. Yo quedé aterrada un día que Luz María Noli, que era otra señora que no tenía pepitas en la lengua, me invita un 8 de marzo a un programa en vivo de televisión, un programa que se llamaba Diálogo o Diálogos. Rosa María Brito, Luz María Noli y yo todavía era joven, debo haber tenido en ese tiempo unos 46, 47 años, pero ellas eran unas tigras, tanto Rosa María como Luz María Noli, eran tigras de Malasia. Y yo, ¿qué voy a hacer en ese programa? Entonces dije, bueno, como las dos son mujeres que hablan muy fuerte y usan palabras así llamativas, yo voy a hacer una conejita. Y eso fue lo que hice.
hablaba muy pausadamente, el programa duraba 1 hora, muy pausadamente, y trataba de explicar teóricamente los hechos que ellas señalaban. Al final tuvieron que bajar el diapasón y se unieron a mi discurso, que era defensivo, en el sentido de que fuera más calmado. Cuando se terminó el programa me agarraron entre las dos. Tú con esa carita de mosquita muerta y nos hiciste quedar como unas payasas, me dijeron. Porque ellas eran muy agresivas las dos. Yo le tenía miedo a eso y por eso hablaba pausado y explicaba, etcétera. Bueno, voy a terminar ya porque son las 12. La otra persona a quien tuve la oportunidad de lidiar, y sé que viene en las próximas investigaciones, es la doctora Marion Clark de Martin, que fue la primera mujer decana de la Facultad de Medicina, siendo además una mujer negra, o sea que rompió varios estereotipos. Y la doctora Marion Clark de Martin también trabajó muy de cerca con el Instituto de la Mujer. Hicimos 2 simposios sobre medicina de la mujer en el Hotel Panamá. ¿Cómo ella conseguía el dinero? Yo no sé, pero lo hicimos. Y fue una mujer fabulosa. Después supe que ella ya no era de Martin. Y quiero decirlo, porque es que aquí hay algo que tenemos que decir con las palabras completas. El éxito de las mujeres no es sexy. Contrario censo a los hombres. Los hombres, mientras más exitosos son, más atractivos, pero las mujeres no. Cuando una mujer es exitosa, los hombres se achican. Y la doctora Marion Clark dejó de ser Martin cuando era decana. No es fácil, y eso es algo que salió en el libro, y yo pienso que es una línea que tenemos que seguir estudiando. ¿Ok? Las mujeres exitosas necesitan compañeros consecuentes, aliados, como por ejemplo el esposo de Reina Torres de Araúz, etcétera, ¿ya? Porque cuando las mujeres no tienen horario, cosa que es común en los varones, o cuando las reuniones son de noche o se demoran mucho, ahí viene un conflicto, ¿ya? O cuando la mujer gana más, eso es algo que es insoportable, se los digo por experiencia propia, ¿ya? Es algo que no tiene... Bueno, miren, ya yo he hablado mucho, aquí hay una niña que parece que ya quiere terminar, pero antes de darle la palabra a la doctora Lesbia Rocha, la directora de extensión, para que clausure, yo le voy a hacer entrega de una nota de agradecimiento a la doctora Eugenia Rodríguez y a la doctora Nadia de León por su invaluable impulso a esta línea de investigación. Además, quiero señalar que ha llegado la doctora Hilda Duracosta de Patiño, para quien pido un fuerte aplauso. Voy a entregarle el pliego.
clausurar de verdad que es lo mejor que puede sucederle a alguien. Y en estos momentos mucho más. Muy buenos días, señor rector, Eduardo Flores Castro, las pioneras que aquí están presentes y las que también se fueron. Para nosotros, en la Vicerrectoría de Extensión, les traigo un saludo por parte del vicerrector Ricardo Jim para todo este grupo tan selecto. De verdad que este evento, le damos gracias a Dios y a la Pfizer por estar aquí presentes, porque si hubiera sido virtual, no hubiese sido tan animado, ¿sí? Y pues ha sido una experiencia muy interesante, porque si ustedes hubiesen visto sus rostros, ¿no? Por eso digo la virtualidad y la presencialidad, ¿no? Fue de verdad una experiencia de verdad científica, con todas estas anécdotas y todas estas referencias por parte de esas mujeres extraordinarias que sentaron esa ruta, ese paso, ¿no? Hacia lo que nosotros llamamos ciencia, ¿no? Que es ese descubrimiento, que son esos hallazgos, que son esos métodos, ¿no? Que nos llevan a una realidad, ¿no? Clara y verdadera, ¿no? Hasta podemos poner verdadera entre comillas, porque la ciencia también puede ser refutada, ¿sí? Entonces, de verdad que ha sido un sentido bien humano, o sea, la parte humanística, ¿no? Que tenemos que resaltar de todas estas mujeres humanas, pero extraordinarias. Así que pues para mí la clausura es esto, esta experiencia de verdad sensible y emocionante. Muchas gracias y un futuro para un nuevo paradigma. Gracias. Antes de... A las jóvenes que tengan espacio para mañana, tengo 5 cupos para un evento. Todo lo que ustedes han visto que se ha realizado esta semana es para el 11 de febrero, el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Entonces, mañana Ciencia en Panamá, que es una fundación que reúne científicos y científicas de todas las áreas del conocimiento, tiene un conversatorio entre mujeres.